Los encuentros entre pueblos, entre tribus, entre naciones, son una tradición que viene desde la era de las cavernas, o sea, ya desde las épocas que llamamos de prehistoria, los clanes en algún momento de los años se juntaban, ¿no?, para convivir, para traer cada uno su diferencia y para compartir sus diferencias. Pensé que era tiempo de volver a crear un nuevo tipo de reunión de los pueblos, de las tribus, de las naciones, de los clanes, de las familias, con un propósito como en el pasado, de ser convivencial, que incluyese lo ceremonial, lo económico, lo intelectual, lo político, lo espiritual, lo artístico. De esa visión nació el Consejo de Visiones. Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra pues es un movimiento que viene de aquí de México, surgido a principios de los 90s, donde se trata de juntar diferentes visiones de alternativas para el mundo, como son en soluciones ambientales, permacultura, bioregionalismo, ecoaldeas, y eso juntándolo con cosas de salud tradicional, tradiciones indígenas, ceremonias, temazcales, y todo esto es como para plantear un mundo en el que todos queremos vivir, en el que todos podemos ser parte de las soluciones, de la restauración de la tierra que tanto necesita en estos momentos. La base del Consejo de Visiones es la Aldea de la Paz, que es un espacio para convivir y aplicar conocimientos que son compartidos en el evento. Funcionando como una ecoaldea temporal, utiliza ecotécnicas como baños secos, composta, bicimáquinas, bioconstrucción y manejo inteligente del agua. Su mantenimiento es realizado por grupos de trabajo de la aldea o clanes, que colaboran en la cocina, limpieza de baños y duchas, bienvenida, entre otros. La Aldea de Paz también tiene rutinas de prácticas espirituales, como temazcales, rituales de danzas, ceremonias y fuego sagrado. Este concepto holístico facilita la conexión de matéria y espíritu y sirve como palco de actuación para el movimiento de conciencia planetaria que el Consejo representa. Estos consejos representan diferentes áreas de la cultura en general y también diferentes áreas de nosotros mismos que tienen como cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta si queremos tener una cultura, como te digo, holística, una cultura de paz permanente. Entonces estas son la ecología y la sustentabilidad, la salud natural, la tradición y el reconocimiento del trabajo de los ancestros y de estas tradiciones, estos linajes tradicionales, que en el caso de México es muy importante porque venimos de una cultura indígena. Arte y cultura, que es la celebración de la música y el arte, el teatro, todo eso. Niños. Entonces tienes que ponerle rojo abajo y luego anaranjado. Jóvenes. Somos el cambio de la marea. Espiritualidad, que en este momento englobaba lo que era espiritualidad ecuménica, calendario 13 lunas y tiempo natural, que busca diferentes maneras en las que podemos regresar a utilizar un tiempo natural. Todos tuvieron autonomía para tomar decisiones, para acordar sus programas, sus acciones, sus eventos. No tenemos un comité de dirección, no somos organizadores, no hay aquí una pirámide, es algo súper fluido, es un experimento social maravilloso. No pocos encuentros tienen esta estructura orgánica, entonces la estamos inventando. No es perfecta, ni queremos que sea perfecta, nunca sea perfecta. Queremos que siempre esté recreándose por el input, por
con la participación y el aporte de todos los que participan en cada uno de los consejos. There's a lot of self-organization, and that's part of, I think, our vision for what we are doing here is we are encouraging people to step up to the plate, to take leadership. We need to be all leaders. We need to be organizations that are leaderful, so that you lead in one aspect and you lead in another and he leads in another and I lead in another, and we can all be both leaders and followers, so that we're not like passive participants in the society. No solamente es un evento para nosotros, sino es una enseñanza para todo el mundo. Es un mensaje que estamos dando a través de un acto teatral, ritual, para todos los demás. Y cómo de ese círculo fue creciendo la gran espiral, la gran danza, el gran círculo que se creó aquí alrededor de todo el campamento, ¿no? Que nos volvió a unificar a todos. Visualizar eso, ¿no? Visualizar y vivir, experimentar esa posibilidad de poder crear el mundo que soñamos y de tenerlo acá, de ser todos responsables por ese mundo que vivimos. Este tipo de aldeas de paz son posibles, tenemos todas las herramientas para construirlas y para construirlas ya permanentemente en más lugares, llevar esto a las ciudades, llevar esto a las comunidades indígenas, llevar esta red de ecoaldeas para que más gente encuentre formas en las que puede vivir de esta forma ya permanentemente, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? El conectar con la vida, volver a ser guardianes y guardianas de esa vida, porque esa vida es sagrada. Esa vida es maravillosa, pero fortaleciendo nuestro interior sagrado. Para eso expandirlos a los demás. Entonces, invitarlos a todos y a todas a que se conecten con esa fuerza sagrada de la vida. Y desde esa nutrición poder caminar y seguir construyendo una cultura planetaria en paz, en amor, en luz. Estamos en el tiempo de una reevolución de nuestra conciencia para crear el mundo que queremos, un mundo donde quepan todos los demás mundos. Todos los seres encuentren dicha, que todos los seres dejen de luchar, que todos los seres vuelvan al amor. Say